Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar mediante esta presentación en solitario de la clase, el caso Srever. Es el caso príncipe de la psicosis y es el caso que va a ser uno de los 5 grandes historiales clínicos de Freud. Ustedes saben que Freud va compartiendo y va construyendo su teoría a la vez que va compartiendo experiencias clínicas en torno a la clínica, y, pero va a ser 5 grandes historiales en donde se conocen como los grandes historiales justamente porque analiza y tiene un despliegue y una conceptualización, una integración conceptual de varios conceptos presentes en distintos textos y a su vez también porque cada historial está dedicado, por decirlo así, a una patología en particular. Por ejemplo, el caso Juanito, que es un historial infantil de un paciente en el cual Freud no fue el analista directo, sino que es analizado por observaciones. Lo que Freud analiza son las observaciones que lleva el padre de Juanito al grupo de psicoanálisis de los miércoles famoso que tenía Freud. Eh, un caso de fobia infantil. Después tenemos el historial de Dora, que es una continuidad de la interpretación de los sueños. Freud al principio pensaba llamarlo sueño e histeria, y después pone, bueno, fragmentos del análisis de un caso de histeria. Eh, Obviamente, con el caso Dora, Freud trabaja justamente ese cuadro clínico, la histeria. Luego tenemos el caso del hombre de las ratas, que se trata de un caso de neurosis obsesiva. Un caso muy interesante, en algún momento presenta un delirio que parece ser como un delirio psicótico, finalmente no lo es, ¿no? Pero y bueno, y después está el caso del hombre de los lobos, que es un caso bastante particular porque, bueno, no hay mucho acuerdo de si se trata finalmente de una neurosis obsesiva grave o una psicosis. Con esto quiero también aprovechar y decirles que cuando hablamos de cuadros psicopatológicos, cuando hablamos de la nosología, cuando hablamos de la estructura clínica, eh, estamos hablando de como si que el ejemplo de Lacan da de la nervadura de la hoja, tomado de la botánica, ¿no? Uno puede no tener la planta entera, tener solo una hoja, pero a partir de la conformación de la nervadura de la hoja, los cortes, la forma en que están distribuidos los elementos, uno puede inferir de la hoja a qué planta pertenece. Eso es un conocimiento propio de la botánica, ¿no? Em, las estructuras, ¿qué son las estructuras? Lacan lo toma de Lévi-Strauss, que pertenece a la antropología, de Saussure, que pertenece a la lingüística. La estructura es aquel conjunto de elementos covariantes, ¿no? Que de acuerdo a cómo, eso quiere decir covariante, a cómo esté distribuido, pero siempre son los mismos elementos, este, corresponde a una estructura u a otra. Y no hay muchas.
en sí son 3 grandes estructuras: neurosis, psicosis, perversión. Eh, de modo que no podemos decir que una neurosis va a ser lo suficientemente grave para que en algún momento se transforme en una psicosis. O una psicosis es tan leve, que después va a ser una neurosis, ¿no? Una estructura, un sujeto, la habita y resuelve su subjetividad desde esa estructura, ¿no? Entonces, por eso el diagnóstico es estructural. Y el caso que vamos a trabajar ahora, luego de esta larga introducción, es el caso Streber, del presidente Streber, que es un caso también eh, muy particular porque no es un paciente directo de Freud, ni siquiera como el caso Juanito que le llega las anotaciones de primera mano, sino que Freud lo lee de un libro que se llama Memorias de un neurópata, que se publicaron en 1903 y se cree que se escribieron entre 1901 y 1902. Este texto, que se llama Memorias de un neurópata o de un enfermo de nervios, eh, el presidente Sdrever trata de hacer un alegato para recuperar eh, un juzgado al cual él había sido nombrado. Es un alegato de defensa. Eh, Drever era abogado, pertenece al mundo del derecho, mundo jurídico, y bueno, el caso, y esto le he dicho que siempre tengan en cuenta, que tengan en cuenta cómo se llama, ¿no? Son puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito de 1911. Freud ya alrededor de 1909, 1910, hay una serie de correspondencia que mantiene con Jung. En este tiempo habla sobre el narcisismo con Jung, debate, y también piensan que un caso que podría ilustrar lo que ellos están tratando de pensar como paranoia. En ese entonces, la paranoia sería todo el ámbito de la psicosis como lo tenemos hoy. Recuerden ustedes que las categorías que usa Freud pertenecen a la psiquiatría de la época y muchas están en elaboración. De hecho, paranoia, Freud la toma de Kraepelin, que en 1899 había hecho un tratado de psiquiatría, y la sexta edición, fundamentalmente, este, Kraepelin, eh, junto con Grinzinger, que yo le había comentado que al morir Freud se encuentran varios tomos subrayados de Grinzinger en la biblioteca de Freud, era un material de consulta permanente. Son los grandes configuradores de la psiquiatría alemana. Freud tiene dos grandes vertientes por donde le llega la psiquiatría. Él era neurólogo de formación, la alemana que la conocían justamente por cercanía con su lengua, y porque pertenecía al gran imperio austríaco, austrohúngaro, y cuando estuvo en la Salpetriere, Hernán, en el famoso hospital de la Salpetriere, donde tuvo contacto con las histéricas de Charcot y que aprende de, bueno, de Bleuler, de Pinel, de Morel, de los grandes representantes de la psiquiatría francesa. La psiquiatría alemana es conocida como la psiquiatría dinámica, ¿no? Y bueno, este, Kraepelin, por ejemplo, le va a dar dos grandes entidades a Freud que va a manejar.
paranoia, justamente que trabaja en este caso, y demencia precoz. Lo que más adelante Bleuler va a rebautizar como esquizofrenia. Es lo que hoy en día llamamos una esquizofrenia, una disociación del yo en dos, una doble personalidad, ¿no? Em, Freud va a tomar de la psiquiatría alemana, de Kraepelin, de Grinzinger, esta idea del ciclo único de la psicosis, en donde las distintas entidades clínicas, demencia, paranoia, esquizofrenia, corresponden a distintas etapas de una degradación psíquica como escalonada. Esta idea de que tiene una estabilidad, en un momento hay una crisis que rompe esa estabilidad, luego hay una nueva estabilización, pero después hay otra crisis que la vuelve a interrumpir, y así como que va escalando y cada vez que va progresando, la enfermedad se va haciendo más grave, ¿no? Esta noción de proceso y de discontinuidades en la psicosis que Freud toma de la psiquiatría alemana, de Kraepelin, de Grinzinger, em, es diferente a la que, por ejemplo, te está de sustento teórico de la neurosis, ¿no? En la neurosis la idea es como más lineal, incluso lo que dice, bueno, viene siendo como cascoteado de a poco, está este acontecimiento, este otro, ubicamos esta escena, esta otra escena, y en particular a través del trabajo de la asociación libre y del análisis, podemos determinar como importantes dos escenas que difieren en el tiempo, una más reciente y una que es pretérita, que pertenece a la infancia, que está reprimida, justamente en la etapa de constitución de la personalidad. Em, bueno, vamos a empezar a ver un poquito el caso Drever. Vamos a seguir esta breve cuadro. Este, mm, Drever tiene la primera enfermedad en el año, en el otoño de 1884, eh, a los 42 años, este, él aduce que tiene como una especie de exceso de esfuerzo mental, de agotamiento intelectual, producido por sus múltiples actividades políticas y profesionales, y que enferma de los nervios, ¿no? De ahí está esta idea de neurópata. Porque justamente es llevado al Hospital de Enfermos Nerviosos de la Universidad de Leipzig, Alemania, que está dirigida por el prestigioso neurólogo Paul Flechsig. Y tengan en cuenta este nombre, ¿no? Del médico Flechsig. ¿En qué condiciones sucede el advenimiento de la enfermedad? Él es candidato a la Cámara Baja del Parlamento, una especie como de juzgado menor, una especie de como juzgado de falta que tenemos de contravenciones, como que tenemos acá en Concordia, como para poner un ejemplo, y que a su vez bueno, en este momento, Fleshy, bueno, Schreber es internado durante unas 6 semanas, más o menos. En ese caso, el tratamiento que se le administra es morfina, hidrato de cloral y bromuro, eran como las medicinas de la época. Todos muy tóxicos, por cierto, y bueno, y que a su vez también eh, tienen eh, cierta serie de contraindicaciones orgánicas,
Pero bueno, era lo que había en el momento, sobre todo porque lo que pasa en este momento es que él tiene 2 intentos de suicidio, ¿no? Y tiene como una retardo verbal, una gran dificultad para hablar, y la habilidad emocional, como que siente que se le va como imponiendo una convicción de ser incurable. Entonces, estos temores hipocondríacos, el humor irritable y lábil, los intentos de suicidio, una obsesión imaginaria por la pérdida de peso, el malestar cardíaco, y hay un síntoma en particular, que esto está en la memoria de un neurópata, de ahí en algún momento lo leí, es que él insiste en ser fotografiado 6 veces el día 6 de abril de 1884 y vuelve a repetir esa intención de ser fotografiado el 26 de mayo con la aseveración de que esa es la última foto, el último registro fotográfico que van a tener de él vivo, ¿no? Es rara esa afirmación, ¿no? Es como para ir pensando, algo que no es del orden de la neurosis, pero no obstante, se estabiliza. Él dice que a partir de este encuentro con Flesi, en el cual logra compensarlo en unas 6 semanas, y alivianan su sintomatología, dice que esa primera enfermedad no roza el plano de lo suprasensible. Es decir, no sobreviene ningún episodio con implicancias sobrenaturales, que es lo que más adelante vamos a ver que no se sos no es no sucede así en las otras crisis. Esa estabilización dura de 8 años, él lo describe como el periodo de felicidad, de de apaciguamiento, para finalmente en el año 1893, tener el segundo desencadenamiento de la enfermedad a los 51 años. Eh, la crisis se desencadena porque le informan que la próxima, a raíz de la información de que va a ser designado para el superior tribunal, un tribunal mucho mayor que el que 8 años atrás él tenía pretensiones de estar, ¿no? Y de hecho inicia sus actividades como presidente. Eh, en este momento es cuando empieza a tener el sueño de duerme vela. El sueño de duerme vela sería como una especie de sueño liviano, ligero, un dormitar, y se define justamente el sueño de duerme vela como aquella alucinación entre el dormir que sucede mientras está durmiendo y el despertar en la vigilia, ¿no? Recuerden que Freud, en la interpretación de los sueños, dice: "Lo primero que es necesario para que haya un sueño es estar dormidos. El sueño es el guardián del reposo, ¿no?". Esta situación ligera al principio, como que no puede conciliar el sueño, o un sueño que carece de profundidad y que él tiene la sensación de que se despierta y no sabe si está despierto o está durmiendo, em, persiste durante un tiempo, lo que genera un deterioro que él en un primer momento como que parece que se estabiliza, pero que prontamente, cada crisis de sueño de duerme vela se le va haciendo cada vez más intensa, hasta que comienza con un insomnio pertinaz. Es decir, un insomnio
que no lo puede abandonar, digamos. Y en este segundo momento, en este segundo desacople, esta idea que yo le decía de la psiquiatría alemana, de como que se va desacoplando por escalonada, se da el encuentro con el doctor Fleshy. Con el doctor Fleshy, y el doctor Fleshy, en esta oportunidad, él siente como que no puede confiar mucho en el doctor Fleshy, que es como el psiquiatra que le dice a su paciente que una mentira piadosa, que en realidad no se va a curar, como dice el doctor Fleshy. Y ahí el doctor Fleshy agarra y pronuncia una frase. Esto es importante porque tanto Freud como Lacan van a ubicar los desencadenamientos en el contenido de una frase, tanto sea en la neurosis como en la psicosis, ¿no? Eh, Lacan lo va a decir claramente, en un significante juego vemos el desencadenamiento, ¿no? Em, Flechi le dice que no se preocupe, que la psiquiatría de la época ha avanzado mucho y que lo van a poder curar, que es solo una cuestión de que unos 3, 4, 5 días que su enfermedad va a ser recompuesta como la vez anterior. Eh, Hay un hecho para este momento, recientemente se habían inventado los somníferos, eh, que es una especie controlada de anestesia que no es tan tóxica. Hasta ese entonces la anestesia que se usaba era el éter, este, y aún así era muy tóxico, se corría mucho riesgo al anestesiar a alguien, ¿no? Eh, Incluso con la aparición de los barbitúricos, que son las anestesias que hoy en día usamos, si alguien va a una cirugía, requieren de un monitoreo este, permanente de un médico, que es el anestesista, exclusivamente, que está en la sala de operación, exclusivamente para monitorear la administración de barbitúricos, ¿no? Bueno, en este caso había toda una idea de que a través de la ingesta de ciertos este, tranquilizantes, somníferos, y que la persona pudiera dormir, habría una cura de sueño y luego de eso la persona se recuperaba, ¿no? Era algo que se había impuesto en la época, ¿no? Pero no obstante, esa frase desencadena lo persecutorio, porque ¿quién va a ser el primer perseguidor del presidente Drever? Justamente Flesch. Dice. Y Freud se pregunta acá, ¿por qué sucede este desencadenamiento en esta escena con Flesch? Cuando Flesch le dice que no se preocupe, que la psiquiatría había avanzado mucho y que lo va a poder curar. Dice, porque en ese momento lo pulsional en el presidente Drever era que había dirigido una oleada de emociones homosexuales hacia el doctor Fleshy, Drever, de Drever hacia el doctor Fleshy, y que Drever no puede tramitar y que rápidamente trata de desestimar, de no tenerlas presentes. La proyección, vemos acá, como mecanismo propio de la psicosis, ¿no? De la paranoia, y que retorna como acción de reproche, ¿no? ¿Cómo va a ser el delirio en este momento? Bueno, como que el doctor Fleshy está confabulando contra él, que el doctor Fleshy lo intoxica y que luego lo cura, que lo enferma y luego este,
le da la medicina para mejorarlo, que hace lo que quiere con él, y en algún momento, ve, que está hablando a lo lejos el doctor Fleche con la esposa de Drever, porque era casado de Drever, que está hablando con la esposa de Drever, y él cree que está confabulando contra él, ¿no? Dice Freud: "¿Por qué es esto?". Esto Freud hace todo un análisis con los elementos que tiene la época. Después vamos a ver con Lacan que con toda esta inclusión del significante, lo imaginario, lo simbólico, lo real que puede determinar Lacan. Esta frase que yo no comenté en la clase pasada, que el psicótico a través del delirio está fuera del discurso, pero no fuera del lenguaje. Entonces lo que retorna siempre es el otro, con mayúsculas del lenguaje, y retorna en esta forma de frase, me está persiguiendo, me quiere enfermar, me quiere matar. Él en este momento, a la noche, después de la conversación que con Fleshy, Strebel vuelve a intentar suicidarse. Em, bueno, em, en esto, algo que puntúa Freud es con el tema de la gramática de las pulsiones, con la frase: "Yo varón amo otro varón, yo varón amo y odio a otro varón, yo varón amo y no amo a otro varón". Entonces, de acuerdo a cómo se juegue esa gramática pulsional, ¿no? Lo pulsional, cómo se juega en esa gramática, dice Freud, tendremos una erotomanía, una persecución u otra, este, u una resolución, sí, de la psicosis diferente, ¿no? Eso es muy interesante. La gramática de las pulsiones de Freud como el primer intento de cómo entender lo pulsional ahí. Nosotros decimos, este, pregunta de final, es que ¿por qué no hay que contradecir el delirio de un psicótico? Porque lo que está en juego en el delirio, justamente lo pulsional, que retorna de una manera dramática. Y a su vez, cuando decíamos de introducción al narcisismo, que es un texto paralelo a este, Freud lo tiene en cuenta, lo que está en juego en ese intento de reconstitución delirante es las identificaciones. Entonces, si se conmueve, si se contradice el delirio, lo que se conmueve son las identificaciones, que son poquitas y que es el poco recurso subjetivo con el cual la psicosis está tratando de estabilizarse. Y acá está la primer gran diferencia, que acá sí rompe con la psiquiatría alemana, y esto es del psicoanálisis, y lo van a sostener todos los psicoanalistas en adelante, que la psicosis, ¿no? Tiene esta cuestión en torno a las identificaciones. Está asociada con el narcisismo, ¿no? Bueno, este, esta crisis a los 51 se la logran estabilizar, ya es un menor tiempo, unos 5 años, donde tiene una segunda crisis mucho más grave. Este, y anteriormente lo que estaba queriendo decir, antes de llegar a la segunda crisis, a la que Freud y Lacan y todos los del psicoanálisis en adelante, en vez de querer em, tratar al delirio como un síntoma que hay que acallar, lo que
proponen es justamente el despliegue del delirio, porque encuentran en el delirio un intento de reconstitución subjetiva, de recomponer un parche de algo, de un agujero que ya está hecho y el parche no alcanza, pero sin embargo algo logra emparchar, ¿no? Esa idea de parche es de Freud en otro texto que es Neurosis, Psicosis, y el otro texto, La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis, ¿no? Bueno, en este momento, Drever se presenta con un delirio, este, les ¿qué es lo que había sucedido en la vida de Drever? Lo retiran del tribunal al que había sido nombrado. Y él escribe Las memorias de un neurópata justamente como un alegato, como una defensa para volver a pedir ser retornado a su lugar de juez, ¿no? Entonces, es un alegato jurídico muy delirante, en donde queda plasmado todo el delirio de Drever, pero que la intención de él era defenderse y que se le retornen sus derechos civiles, porque de hecho, entre parte de esto también, de que le retiran el derecho a ser juez, también lo internan, ¿no? Y entonces, bueno, termina publicando su memoria. A partir de este entonces, eh, él reconstruye este delirio en donde tiene fenómenos elementales, uno que no hemos trabajado todavía, que es, por ejemplo, el fenómeno elemental el corporal, ¿no? Esa desintegración del cuerpo. Incluso Drever en un momento siente como que se le abre el abdomen, como se lo cortaran, y no puede retener los intestinos y se abre y le salen rayos, porque en ese momento está siendo vaciado. Él toma una actitud totalmente pasiva en el cual se le da la F, Dios lo toma para convertirlo en la mujer y crear una nueva generación. Él es como un cadáver leproso que se le están cayendo todos los pedazos, pero en eso él es el elegido para crear una nueva raza, ¿no? Esta cuestión presente en la psicosis que lo habíamos marcado el otro día, de la megalomanía, ¿no? Esta cuestión de que hay un delirio de grandeza, de megalomanía, y por otro lado, el, el yo que es denigrado, que cae, que siente que se desintegra, incluso corporal, esa percepción es incluso corporal, siente como que se le están cayendo pedazos de su cuerpo, sus órganos internos y demás. Y la otra cuestión que Freud marca acá también es que junto con la megalomanía, también se da un apartamiento del interés por el mundo exterior de las personas y de las cosas, ¿no? Es evidente que para Freud estos dos hechos que se dan en la psicosis son solidarios uno con otro. El trasfondo del delirio de Drever está basado básicamente en dos grandes líneas ideativas: el fin del mundo y la mujer. Y él, en un carácter mesiánico, es martirizado, es sacrificado justamente para salvar al mundo. Entonces la estabilización de Drever se da a través del trabajo del delirio, mediante la construcción del sistema delirante, este, esto que habíamos dicho del intento de curación, y en 1902 escribe su memoria, en 1903 publica su memoria cuando es dado de alta, pero no va a durar mucho ese tiempo de estabilización, porque en 1909
1907, perdón, tiene la última crisis, la más grave, de la cual no se estabiliza más, y es internado de forma permanente hasta que en 1911 muere. Este, bueno, esto básicamente es el caso Sprever. Quería que ustedes lo tengan, por lo menos, aunque sea comentado, no es obligatorio, lo pueden leer a motus propio, o lo pueden leer para cuando tengan que preparar el final, porque es importante, ¿no? Porque es importante por lo que Freud produce ahí. Hay un lapsus de Freud muy interesante, porque los primeros párrafos que Freud escribe dice, voy a tratar de hacer una lectura psicoanalítica de lo que el presidente Sprever escribe en sus memorias, en su alegato de defensa, pero voy a tratar de no incluir ninguna interpretación. Esto es a la base que Freud entiende que el análisis no es que nada es posible, la asociación libre para trabajar con la psicosis. Porque entiende que no se puede establecer la transferencia a la psicosis. Eh, Esto en el texto de Colette Soler vemos que sí, que es posible un análisis, no con la asociación libre, si es posible una lectura psicoanalítica, así que queremos decir, de la psicosis y también pensarla psicoanalíticamente. Y también es posible la transferencia a la psicosis. Que sea distinta no quiere decir que no sea posible, ¿no? Em, Sin embargo, el título del tercer título, que el segundo título es como siempre, Freud hace como un historial. El tercer título es Intento de una interpretación posible. El mismo Freud que dice que no quiere hacer una interpretación, termina siendo una interpretación, ¿no? Este, ¿Qué es lo que está tratando de hacer Freud inconscientemente con este lapsus? Es con la psicosis el delirio no se tiene que interpretar, pero no obstante en el despliegue del delirio, podemos tratar de comprender qué es lo que subjetivamente se está jugando ahí. Bueno, espero que lo hayan entendido. Nos veremos, si Dios quiere, la próxima clase. Eh, Cualquiera que quiera leer el texto, yo se lo puedo pasar. Y bueno, eh, si a alguno le sirvió para entender, bienvenido sea a esta clase. Y si a alguno, todavía mucho mejor, si en alguno despierta el interés para ir y leer el caso. La verdad que es un caso referencial y que siempre que haya algo escrito sobre la psicosis va a referirse al caso Trever. Nos vemos la clase que viene, que tengan buena semana.